A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Bien, como cada fin de semana ya nos visitan los estudios de RCR, Gonzalo Manrique, él es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto hablar de Gonzalo. Muy ¿Qué tal? Buenos días, José. Muchas gracias. Bien, se está debatiendo en el Parlamento Nacional la ley de presupuesto público para el ejercicio 2024, ¿no? Que está ascendiendo a más de 240.000 millones, ¿no? Y de acuerdo a una información que ha presentado el Instituto Peruano de Economía, un tercio de dicho monto está destinado al pago de remuneraciones, ¿no? Sí. ¿Qué significa esto, Gonzalo? Bueno, como dices, digamos, ahorita en el Congreso se debate, digamos, el presupuesto público. Se tiene hasta fin de mes, digamos, para ya definir con cuántos recursos vamos a contar, digamos, para el 2024. Este presupuesto asciende a 241.000 millones de soles. ¿Ya? Un tercio son remuneraciones y en general un tercio es lo normal. Digamos, en los últimos años, generalmente 1 de cada 3 soles del presupuesto público va a remuneraciones. Pero este presupuesto se está incrementando cada vez más y eso es lo que nos sorprende, ¿no? Este año nosotros esperamos un aumento de casi 10.000 millones de soles nomás en remuneraciones, que vendría a ser el incremento más grande, digamos, de los últimos por lo menos 15 años. ¿Cuál es el riesgo en el manejo fiscal de estos aumentos remunerativos en el sector público? A ver, el tema con las remuneraciones son dos cosas, ¿no? Son que se están incrementando muy rápido, ¿ya?, en un contexto de desaceleración económica muy fuerte, donde vemos que nuestros ingresos públicos están cayendo. Por ejemplo, en octubre los ingresos públicos han caído un 9%, ya es el octavo mes consecutivo de caída de los ingresos públicos del Estado. En el último año, digamos, hemos perdido 12% de nuestros ingresos. ¿Este 9% es superior a los 2 otros meses anteriores? No, digamos, en septiembre cayó 16%. ¿Ya? Digamos, la caída probablemente se esté reduciendo, pero sigue la tendencia de la baja. Entonces la gran pregunta, Gonzalo, es: no tenemos ingresos suficientes, vamos a aprobar un presupuesto el más alto en los últimos años, que no va a lograr ser financiado si no tenemos ingresos. Exacto, siempre hay el riesgo, digamos, de no poder cubrirlo, de no poder cumplir con esta regla fiscal, digamos, y generar cada vez más un mayor déficit, ¿no? Ahorita el déficit está en 2.8%, digamos que es el más alto de los últimos 3 años, 4 años, digamos, desde la pandemia. Asusta esto porque estamos viendo políticas similares en otros países. Argentina es uno de ellos, por ejemplo. Sí. Que siempre ya recurría, ¿conoces? En realidad dejó sin nada la caja fiscal y nuevamente aplican la política populista, maquinita, maquinita, maquinita. En el Perú todavía no se está, naturalmente. No, en el Perú todavía estamos un poco lejos para eso, sí. Ajá. Manejos irresponsables o manejos que no son serios pueden llevarnos a esto. Exacto, sí. Justamente la segunda parte de la preocupación con respecto a las remuneraciones es que este aumento de remuneraciones se da muchas veces por razones populistas, ¿no? Claro. Nadie dice que no se le debe aumentar, digamos, el salario a los funcionarios públicos, que muchos sabemos que en realidad a veces son bajos en comparación con el sector privado, pero estos aumentos de remuneraciones deben estar alineados con mejores resultados, digamos, en indicadores de desempeño, ¿no?, de servicios públicos, es lo que se llama calidad. El equilibrio fiscal, ¿no? Exacto. O sea, tenemos que equilibrar. Queremos darle mejores servicios, mejores ingresos, mejores remuneraciones. Tenemos que fomentar mayor inversión, mayor crecimiento. Sí, exacto. Tenemos que no solo fomentar mayor inversión, mayor crecimiento por parte del sector privado, sino que también tenemos que mejorar nuestros servicios como sector público. Entonces, ahora, ¿cómo se están desagregando estos aumentos para que nuestros amigos que nos están escuchando, cómo se están desagregando estas remuneraciones en el presupuesto, ¿no? Del incremento, digamos, que viene a remuneraciones, que este año ascendería, como te comenté, a un tercio, digamos, estamos hablando de alrededor de 79.000 millones de soles. ¿Ya? Alrededor de 3.7 mil millones de soles, digamos, un tercio del incremento se debe a medidas aprobadas por el Congreso, que no necesariamente tienen un visto bueno del Ministerio de Economía. Son medidas, por ejemplo, como el aumento digamos, de las últimas remuneraciones a los médicos, la inclusión, digamos, del total de la remuneración en el cálculo de la CTS de los docentes. Digamos que son medidas
que, como te comentaba, ¿no? Si bien, digamos, creo que nadie puede negar que en algún punto es necesario incrementar estas remuneraciones, no están necesariamente alineadas con mejores resultados. Digamos, los niños siguen manteniendo bajo rendimiento académico. Digamos, en el segundo de primaria, por ejemplo, solamente el 12% de niños alcanza un nivel satisfactorio en matemáticas. Un cuarto de los niños solo alcanza un nivel satisfactorio en lenguaje. Digamos, en el caso de salud, por ejemplo, vemos problemas todavía de anemia, vemos problemas de desnutrición, vemos que todo eso se ha incrementado debido a la pandemia. Entonces, los aumentos en remuneraciones no están necesariamente alineados con mejoras. No van de la mano con la calidad de servicios a la población. Exacto, sí. Y vemos que cada vez más este tipo de políticas, digamos, que no necesariamente, digamos, coincide con esta mejora de los servicios públicos, se está incrementando, ¿no? O sea, digamos, todavía, por ejemplo, hay 5 normativas aprobadas por el Congreso, vemos que suman alrededor de 1.100 millones de soles, digamos, adicionales. O sea, digamos, ahorita se han incorporado 3.7 mil millones de soles de las propuestas del Congreso en el presupuesto. Hay otros 1.100 millones de soles, o sea, se incrementarían más de 30% más eso, con las políticas que se han aprobado en el último año por el Congreso. Y así como está funcionando el Congreso, no sería extraño que esas 5 normativas las aprueben y nuevamente nos colocan en una situación bastante... No, perdón, ya están aprobadas. Falta incorporarlas en el presupuesto. Digamos, debido a que a veces las leyes digamos, demoran en sacarse el reglamento y a veces demoran en implementarse, ¿no? Y además, digamos, tal vez una de las cosas más preocupantes es esta norma que se ha aprobado, digamos, para que... digamos, los docentes puedan recibir la bonificación por preparación de clases sin necesidad de una sentencia judicial, que en total se estima que ascendería alrededor de 40.000 millones de soles, que es la mitad de todo el presupuesto de remuneraciones. Entonces, eso sí pondría en riesgo, digamos, este equilibrio fiscal del que estamos hablando. Y a eso se le tiene que sumar, digamos, el pago por sentencias judiciales que se viene incrementando año a año, y según lo que ha reportado el MEF, en el Congreso actualmente se debate alrededor de 30.000 millones de soles adicionales en políticas, digamos, de remuneraciones. Entonces, digamos, este tipo de medidas va cargando al sector fiscal y puede poner en riesgo justamente, digamos, este equilibrio macroeconómico que nos ha mantenido, digamos, como un país exitoso, digamos, y digamos, pese a que ahora estamos en recesión, digamos, aún mantenemos Gonzalo, si el Congreso llega a aprobar, como todo parece indicar que así va a ser, este presupuesto para el año fiscal 2024, corremos el riesgo, así como se está planteando el horizonte económico, que sea un presupuesto que no se va a poder cumplir, y la única manera de cumplirlo es generando políticas populistas hacia adelante. Eso es. A ver, para plantearlo mejor, digamos, el presupuesto del 2024 lo más probable es que se apruebe. Generalmente pasa eso, se va a aprobar. Digamos, puntualmente ese presupuesto no nos va, malograr, digamos, todo el equilibrio fiscal para siempre, ¿no? Nos va a generar algunos costos, vamos a entrar en déficit porque también estamos gastando más, digamos, en el contexto de la emergencia por el fenómeno del Niño. Digamos, ya sabemos que vamos a tener algún déficit, vamos a tener que pedir algo prestado. Pero en el largo plazo lo preocupante es que este tipo de medidas se sigan promoviendo sin ningún cuidado, digamos, con respecto a si vamos a poder llegar a pagarlo con los ingresos públicos que tenemos. Y aquí hay un total, divorcio entre el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que ocurre en el Congreso también. Sí, o sea, muchas de estas políticas no cuentan con el visto bueno del MEF. Entonces sí es importante mejorar también el diálogo entre estas dos instituciones. Uh-huh. Ahora, siguiendo en esta línea de el presupuesto, yo quiero detenerme en lo que tú mencionabas. O sea, no ha mejorado la calidad de servicios en salud, no ha mejorado la calidad de servicios en educación, en infraestructura, ¿no? Sí. Que tanto se requiere, ¿no? Exacto. Que debería ir acompañado precisamente agua, desagüe, saneamiento. Entonces, el otro tema, la ejecución de este presupuesto, si este presupuesto va a ser ejecutado cabalmente por los gobiernos subnacionales, por el propio gobierno central, ¿no? Sí. A ver, generalmente en el caso de remuneraciones, digamos, justamente como son remuneraciones, sí se ejecuta todo el presupuesto. O sea, eso se ejecuta. Sí. Justamente también ese problema con este tipo de gasto, claro, porque es un gasto poco flexible. Digamos, en caso, digamos, se sigue incrementando, es muy difícil ya después empezar a reducirlo.
¿no? Porque son remuneraciones, son personas, siempre es una de las partes más difíciles de reducir. Entonces, es por eso, digamos, su importancia de que cada futuro incremento esté lo más alineado posible con mejores resultados, de tal manera que esté justificado el aumento. Entonces, nosotros desde el IPE no queremos decir que los salarios no deben incrementarse, eso que quede muy claro, pero que un aumento sí debería estar, digamos, justificado, compensado con un mejor, digamos, servicio público para las personas. Entonces, tiene que haber alguna justificación por parte del Congreso y, digamos, que está alineada también con los objetivos del MEF de mantener siempre este equilibrio fiscal. Pero Gonzalo, esa caída del 9% en los ingresos, ¿no?, en octubre, ¿qué significa en términos de empleo para quienes nos están escuchando en distintos puntos del país puedan entender, ¿no? ¿Cómo impacta esto? Digamos, el impacto en el empleo no es directo, ¿Ya? es un poco indirecto, ¿Ya? digamos. Tenemos menos ingresos en octubre, ¿Ya? digamos, como te comenté, ya tenemos 8 meses de caída de ingresos 8 meses públicos. de caída. Digamos, ¿eso qué genera? Va a generar que para mantener el mismo nivel de gasto vamos a tener que entrar en déficit. Entonces, ahorita estamos en 2.8% de déficit. Es probable que siga incrementándose en los próximos meses debido a este mayor gasto que se va a hacer también por el fenómeno del Niño. Entonces, a futuro, digamos, para poder regresar a mi equilibrio fiscal, para poder regresar a un superávit, lo que va a tener que hacer el Estado es ajustar un poco el gasto luego de que ya pase esta emergencia. Entonces, al ajustar el gasto va a haber una menor inversión y justamente ese es el problema también con el aumento injustificado en las remuneraciones, que es que también quitan presupuesto de otras medidas que pueden ser importantes. Y vamos a estar sujetos al fenómeno del Niño. Exacto. Mucho va a pesar Sí. en el año 2024, ¿no? Sí. O sea, el crecimiento que plantean de manera optimista, que no es un crecimiento el más óptimo, 2.5 a 3.5, el ministro Alex Contreras, va a estar sujeto a lo que ocurra con el Niño, el fenómeno del Niño, pero también al manejo responsable de parte del gobierno. Ujú, exacto, sí. O sea, tal vez para poner en perspectiva, digamos, el Estado, por ejemplo, este año ha aprobado 4.000 millones de soles para atender la emergencia, digamos, adicionales para atender la emergencia. Y, digamos, esto es bastante similar, digamos, a este aumento de remuneraciones que viene al Congreso, que es 3.7. Entonces, digamos, con esos 3.7 tal vez se podría haber destinado más para atender la emergencia del fenómeno del Niño. Se podría haber destinado a atender a otros programas o a mejorar otros programas como Jaliwar, Más Juntos. Entonces, digamos, hay que siempre, a la hora de proponer estos aumentos remunerativos, también hay que ver, digamos, a qué sector les puedes estar quitando recursos. O sea, porque digamos, yo como economista, digamos, lo que hace un economista, la tarea de un economista es cómo asignas los recursos escasos. Todo en esta vida es escaso. El tiempo, el dinero, los recursos del Estado. Entonces, si yo le asigno más recursos a remuneraciones, tengo que estar quitándole de algo. Entonces, justamente ese es el balance que se tiene que lograr entre las propuestas del Congreso y, digamos, y este objetivo del MEF de no solamente mejorar la calidad de los servicios públicos, sino de asegurarte una buena estabilidad fiscal. Muy bien, Gonzalo, como siempre yo te agradezco la amabilidad que has tenido con nosotros aquí en Radar Económico, secuencia que llega gracias al Instituto Peruano de Economía. Millón de gracias, mi estimado Gonzalo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a una pausa. Seguimos con más a través de la presente edición de RCR, Red de Comunicación Regional. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.